Ciao, fellas. Ciao, fellas. La conocéis, ¿no? Es Eva, ha salido en muchos de mis vídeos, amiga de Londres, y hoy la visito en su casa, en su pueblo. Estoy en Napoli. capital del sur de Italia, un sitio un poco peligroso, tiene mucha mala fama, pero vamos a ver si no me roban la cámara y vamos a descubrir Nápoles y sus alrededores en este vídeo y los siguientes, así que no os lo perdáis. Sulla tega sin amica e ti porta per quartiere da solo non si vera, ma si vera tutto resta e sarà per ne finestra e capisci com'è bella la città e pure Chanel, com'è bella la città e pure Chanel, com'è bella la città e pure Chanel. Mi dispiace solamente che l'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno per una mano che fa niente, che non tiene una coscienza e non tiene un rispetto, come fanno a pigliare suono quando a sera rindoletta, 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 quando a sera rindoletta, 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 quando a sera. Este bar cafetería llamado El Nilo es famoso por ser realmente fans del Napoli. Está todo adornado de Maradona en contra de la Juve que juegan este finde. Y os dejo aquí el vídeo porque yo fui a ver ese partido, el Napoli-Juve, y bueno, fue increíble. Quando traffico permette che è permesso tutte cose, non perché tieno diritto, ma perché sei sempre fatto e soltanto per dispetto, per dispetto, per dispetto. Estamos en la calle de San Gregorio Armeno, que es famosa por vender figuritas de pesebre. Mi dispiace solamente che l'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno e noi ci mettiamo scuorna, ma nessuno può fare niente, ci succhiamo caramelle, come dolce, come bella la città e pure Chanel. Estamos investigando la Nápoles subterránea. Aquí vemos un agua más clara que la de Indonesia o todos esos paraísos en Maldivas. Todo el sistema subterráneo lo construyeron los griegos y siempre se utilizó como obtención de agua, pero después ha tenido otros usos como protegerse de las bombas nazis. Napoli es una ciudad con costa, una ciudad marítima. El castillo del huevo, Castello del Uovo. Del Lobo, Castel del Lobo. ¿Por qué se dice castillo del huevo? Porque su constructor escondió un huevo mágico en sus cimientos. Si el huevo se rompía, representa que el castillo sería derruido y Nápoles sufriría una catástrofe. Esto representa que no ha sucedido, así que el huevo aún está debajo de nuestras piernas.
Aquí conduciendo en Nápoles, Italia, que es uno de los países con más caos de tráfico. Vamos a ver si salimos vivos de esta. Primeras impresiones es, se saltan los semáforos en rojo, los motoristas van 2-3 personas sin casco, sin ningún problema. Nos dirigimos al Parco Virgiliano, que está un poco a las afueras de Nápoles, y vamos a ver qué tal y sobre todo si llegamos vivos. Las carreteras están hechas una mierda. Hemos llegado sin ningún problema. Obviamente estamos en el Parco Virgiliano, un parque que se encuentra a una colina de las afueras de Nápoles. Y si está en una colina, tiene unas vistas increíbles. Si visitáis Nápoles y tenéis tiempo y sabéis cómo venir al Parque Virgiliano, tenéis que venir porque las vistas, como he dicho, son espectaculares. Troppi cieli grigi, pochi prodigi, quei pochi sono applaudi prodi, sono del figlio prodigo. Ma quella deputata non faceva i film a hat, comico come la russa Ballarò, vota sì per dire no, in TV la Lega Nord non so più, in realtà è show, no, mi del comico. E Forza Italia siamo tutti con te, fino a quando non c'è punizione, un pedofilo, sai con me, passo al tasto alcolico. Una recomendación es visitar Nápoles y que caiga en el primer fin de semana del mes, y el domingo todos los museos son gratuitos. Por ejemplo, ahora estoy en el museo al lado del castillo de San Telmo, que es gratuito, y puedes ver unas vistas impresionantes. Bueno, no es que sean las mejores las que os he enseñado, pero... El castillo de San Telmo, que está situado en la colina de Nápoles, tiene unas vistas del Monte Vesuvio che molan mucho. Vengo dal posto dove la borsa non crolla, la scippano, dove ogni famiglia barcolla in bilico, tra un lavoro che è una zavorra e il politico con la filastrocca della camorra, ridicolo. Il simbolo di quest'unità che è un'invenzione, sono 150 anni discorsi da secessione, la recessione impone di stringere le cinghie qui, l'ottimismo vince sì solo a mattino 5-6C. Si ferma un attimo a pensare, è un problema che non tocca le tasche a un parlamentare, è populismo che si ripesta nei TG e che risiede tra le portone. Y vamos a hacer el último paseo por las calles de Nápoles. Estamos en la Vía Toledo, es una de las vías principales donde está llena de gente, la zona más comercial y que va a parar a su plaza más importante. Cuando vas recorriendo la Vía Toledo tiene todas esas calles estrechas que son el barrio español, un barrio peligroso de noche pero bonito de ver de día. Hemos llegado a la plaza del plebiscito, la más famosa y más importante de Nápoles, una plaza enorme como podéis ver y la cual tiene una leyenda muy curiosa, que es desde donde estoy ahora mismo, la puerta del Palacio Real. Con los ojos cerrados tendría que andar y cruzar entre esas dos estatuas que hay por ahí al final, 170 metros, y dicen que casi nadie lo consigue. Todo empezó con la reina Margarita, la misma que da nombre a la famosa pizza. Una vez al mes les decía a los presos que le daba la oportunidad de que si lo hacía y cruzaba entre las dos esculturas era libre. Pues casi nadie lo consiguió. Vamos a intentarlo. Ahí tengo la puerta y cierro los ojos ya. Bueno, he abierto los ojos. Ciertamente te vas para un lado. Yo he cerrado los ojos yendo recto y cuando los he abierto al cabo de 5 segundos estaba dirección para allá. O sea que seguramente si los hubiese mantenido cerrados no hubiese cruzado entre medio de las esculturas. Estas son las esculturas por las cuales tendría que haber pasado por el medio. Veo otra gente intentándolo y ya está yendo completamente mal. Se va hacia ese lado, se va hacia la izquierda totalmente. Esa mujer de aquí es la que lo está intentando. Ha empezado ahí y ya veis cómo se está yendo hacia ese lado.
que el chico de ahí iba bastante bien, pero ya se ha vuelto a desviar. Las chicas van desviadísimas. Todo el mundo se va hacia la izquierda. Yo no sé lo que pasa. ¿Sabes que me he olvidado de la comida? Pues no, aquí estoy en la pizzería da Michele, la más famosa y en teoría mejor del mundo. Vamos a probarla mientras hacemos la cola porque todo esto es gente que espera para entrar. Activo la cuenta atrás, el cronómetro, a ver cuánto tenemos que esperar y mientras os dejo todo lo que he comido estos días, que es mucho y muy bueno. Tenemos 30 personas por delante, hay un buen rato, nos han dicho unos 45 minutos, una hora. Vale la pena esperar tanto. Es temprano, son las 8, no hay mucha hambre, así que bueno, vamos a hacer tiempo y esperemos que valga la pena esta pizza, porque si no sí que... Mientras esperamos, os dejo con más comida de todos estos días. Hasta ahí, pizza frita. Esto yo nunca lo había probado. Vamos a ver qué tal está. Y de comer no solo hay pizza, pasta, también hay la bollería tradicional o las pastas tradicionales como el baba, que sería esto, que es como una magdalena. Vamos a probarla. Una hora esperando ya, pero estamos a punto de entrar. 99! Una hora y 43 minutos después llega la querida pizza. Vamos a comer y a dar el veredicto. Se dice que en Nápoli es donde se originó la pizza y donde se come la mejor pizza. Hay que decir que el estilo de la pizza de aquí es diferente del que muchos estamos acostumbrados, que es más crujiente. Pues aquí no, aquí es todo como más blando. Es otro estilo, puede estar muy bueno o no. Personalmente me gusta un pelín más cuando es crujiente, pero aquí no es así. Después de comer la mejor pizza del mundo, o así está categorizada, es una margarita, es solo queso y tomate, así que no tiene tampoco mucho gusto, pero está buena. Pero no es la mejor del mundo, ni mucho menos. Y después de ver toda la comida que he comido estos días y todos los probables kilos que he cogido de más, porque ojo con las pizzas que he comido, la pasta, bueno, todo delicioso. Hasta aquí el vídeo de Nápoles. Yo creo que en 2 días se puede ver perfectamente, aunque yo he estado más días y he podido ver más cosas y os lo he enseñado todo un poco por escalones, porque he ido visitando cosas cercanas como es Pompeya, el Vesubio, Costa Amalfitana, Costa Sorrentina, todo increíble. Así que venir a Nápoles mínimo le tienes que dedicar 1 o 2 semanas si quieres aprovecharlo bien. Me ha parecido una ciudad muy bonita, muy caótica y muy descuidada. Me ha encantado, no esperaba que me gustase tanto, sinceramente. Me ha recordado un poco a Lisboa, por eso, porque es una ciudad grande, pero a la vez hay mucho caos, muchos grafitis, todo muy descuidado, podría estar mucho más limpio. Hay una sensación como de inseguridad o como no estás del todo seguro, pero no he tenido ningún problema, ni mucho menos. Nápoles tiene mucha mala fama, hay algunos barrios peligrosos los cuales no he pisado, obviamente. Como os digo siempre, al terminar un vídeo, dale like, suscribiros a mi canal que me hace mucha ilusión. No os perdáis el siguiente vídeo, activad la campanita y seguidme en mi Instagram. Ciabatte nel locale, andiamo a comandare, spaccio acqua minerale, andiamo a comandare.